El 27 de julio de 2025, cuando el sol apenas despuntaba sobre las vastas llanuras del este de Ucrania, un silencio inquietante envolvía los campos dorados de trigo. Bajo esa calma aparente, un drama de proporciones históricas estaba a punto de desplegarse, uno que resonaría en los corredores del poder global y redefiniría la guerra moderna. Una fuerza imponente, llegada desde un país lejano y enigmático, irrumpió con un despliegue de tanques relucientes, drones zumbantes y soldados entrenados con precisión quirúrgica, convencida de que su poderío abrumador doblegaría a un defensor endurecido por años de lucha incansable. Pero lo que ocurrió en esas tierras no fue una victoria de fuerza bruta ni un espectáculo de dominio militar. Fue una lección magistral de ingenio, paciencia y estrategia, ejecutada con una precisión que convirtió la arrogancia del invasor en su propia ruina. A las 6:40 de la mañana, cuando los primeros rayos de luz tocaban el horizonte, imágenes satelitales captaron una visión que heló la sangre de los analistas militares. Una columna blindada colosal, extendiéndose como una serpiente de acero a través de la estepa, avanzaba desde una base capturada en la región de Donetsk. No era una fuerza local, sino un contingente de una nación distante, conocida por su hermetismo y su desafío a las sanciones internacionales. Los vehículos, marcados con insignias poco comunes, avanzaban en formación cerrada, un testimonio de disciplina y ambición. Más de 80 drones de alta velocidad encabezaban la marcha, diseñados no para observar, sino para destruir, cada uno cargado con explosivos capaces de perforar fortificaciones y abrir cráteres en el acero. Detrás de ellos rodaban 60 tanques pesados, máquinas imponentes de tecnología avanzada, acompañados por 40 transportes blindados que llevaban a 800 soldados de élite, entrenados para operar como una unidad letal. La operación, valorada en más de 370 millones de dólares, era un mensaje audaz al mundo. Esta nación no solo apoyaba a su aliado regional, sino que buscaba enviar una onda de choque a través de las fronteras orientales de Europa, demostrando que podía proyectar poder a miles de kilómetros de distancia. Creían que Ucrania, agotada por años de conflicto, estaba vulnerable, lista para desmoronarse. Pero Ucrania no dormía. Bajo la superficie de aquellos campos, que a simple vista parecían un mosaico de agricultura pacífica, yacía una trampa mortal, tejida con una precisión que solo la experiencia de la guerra puede forjar. Durante 17 noches consecutivas, la 93ª Brigada Mecanizada, bajo el mando del general Mykola Chernenko, un estratega conocido por su mente meticulosa, había trabajado en la oscuridad, transformando 3 millas cuadradas de terreno en un tablero de ajedrez letal. Más de 200 minas antitanques, cada una colocada con cuidado quirúrgico, estaban enterradas bajo el suelo, no esparcidas al azar, sino organizadas en zonas de destrucción cuidadosamente diseñadas. Sensores de presión, infrarrojos y sísmicos creaban una red invisible, calibrada para reaccionar ante el peso de un tanque o el calor de un motor. Senderos seguros, apenas lo suficientemente anchos para un vehículo, fueron dejados intencionadamente abiertos. Un anzuelo para atraer a los conductores enemigos hacia su perdición. Desde el cielo, los drones de reconocimiento no veían más que campos ondulantes y caminos rurales. Bajo la tierra, el terreno era un polvorín, listo para estallar al menor error. A las 7:03 de la mañana, el primer tanque enemigo, un coloso de 65 toneladas, cruzó una línea invisible. Una explosión sorda sacudió la tierra, enviando fragmentos de acero al cielo como si fueran hojas arrancadas por un vendaval. La torreta del tanque, un bloque macizo de blindaje, voló 48 pies antes de estrellarse contra una línea de árboles, arrancando ramas y levantando nubes de polvo. En los siguientes 4 minutos, 17 tanques más fueron reducidos a montones de metal retorcido, la mayoría sin haber disparado un solo proyectil. En un vehículo de mando ucraniano, operadores de drones observaban el caos a través de pantallas térmicas, marcando cada explosión en tiempo real y actualizando coordenadas cada 12 segundos. La precisión de la trampa era devastadora, pero un error estuvo a punto de cambiarlo todo. Un camión de suministros ucraniano, cargado con baterías para drones, se desvió por un fallo de navegación y pasó a solo 6 pies del borde del campo minado. Si hubiera activado una mina, la reacción en cadena habría destruido meses de preparación. Un operador de drones gritó una advertencia por radio, y el conductor pisó el freno justo a tiempo. El polvo se asentó, y el desastre se evitó por un margen mínimo, un recordatorio de que incluso los planes más brillantes penden de un hilo en la guerra moderna. Los invasores, aturdidos por la devastación, luchaban por reorganizarse.
Sus drones, diseñados para despejar el camino, fallaron estrepitosamente, algunos estallaron antes de alcanzar sus objetivos, creando muros de fuego que desorientaron aún más a sus propias tropas. La columna, que minutos antes avanzaba con confianza, era ahora un caos de vehículos en llamas, soldados desmontando en pánico y comunicaciones radiales colapsadas por órdenes contradictorias. Pero Ucrania no se detuvo a contemplar el desorden. A las 7:15, la tierra misma pareció cobrar vida. Desde posiciones ocultas, al sur de una línea de árboles, en una cresta al oeste y en un carril de aldea abandonado, emergieron 32 tanques ucranianos T-84, rugiendo a 45 millas por hora, sus blindajes compuestos brillando bajo la luz del amanecer. Acompañados por 10 obuses autopropulsados, armados con proyectiles guiados por GPS con una precisión de 1,7 metros, y protegidos por unidades antiaéreas móviles con cañones rotativos, los ucranianos ejecutaron un movimiento de pinza planeado con semanas de antelación. El enemigo, aún tambaleándose por las minas, fue tomado por sorpresa. En los primeros 90 segundos, 9 tanques enemigos fueron destruidos, uno de ellos perforado por un proyectil ucraniano que atravesó 2 transportes blindados en una sola ráfaga, incendiando el segundo antes de que siquiera se detuviera. En el cielo, los 33 drones enemigos que sobrevivieron al caos inicial intentaron un contraataque desesperado, lanzándose hacia los tanques ucranianos. Pero Ucrania estaba preparada. Cañones rotativos antiaéreos, capaces de disparar 4,000 rondas por minuto y guiados por sistemas infrarrojos, convirtieron el cielo en una zona de aniquilación. En 4 minutos, 47 drones fueron reducidos a fragmentos, sus restos cayendo inofensivamente gracias al blindaje reactivo de los tanques, diseñado para desviar explosiones hacia arriba. Unidades de guerra electrónica completaron el trabajo, inundando las ondas con señales GPS falsas que enviaron a los drones restantes a estrellarse contra colinas desiertas o graneros abandonados. Entonces llegó la artillería. Desde una cresta a 600 metros al este de la zona principal, los obuses ucranianos abrieron fuego, sus proyectiles detonando justo encima de las unidades enemigas en retirada. Un impacto directo cortó una línea de combustible, desencadenando una bola de fuego que envolvió 3 vehículos de suministro en segundos. Un comandante de tanque ucraniano, observando a través de una cámara montada en su vehículo, lo resumió con crudeza: no se retiraron. Se disolvieron en el aire. A las 7:35, la ofensiva enemiga estaba hecha pedazos, pero Ucrania no había terminado. Entonces comenzó una operación secreta, planeada durante meses y conocida solo por un puñado de oficiales. Desde trincheras camufladas, graneros abandonados, canales de riego y líneas de bosque, emergieron 850 soldados de infantería ucraniana, que habían esperado en silencio durante 36 horas, cubiertos con redes de camuflaje y monitoreados por parches biométricos para evitar ser detectados por drones térmicos. No eran reclutas novatos, sino algunas de las unidades más experimentadas de Ucrania. Francotiradores con visores térmicos, equipos antitanques con lanzacohetes portátiles y especialistas en guerra electrónica armados con inhibidores de señales. Mientras los soldados enemigos intentaban reagruparse detrás de una granja en ruinas, una lluvia de proyectiles antitanques cruzó el campo, uno de ellos impactando un camión de municiones que estalló en una bola de fuego de 3 pisos de altura, rompiendo ventanas a media milla de distancia. Francotiradores, equipados con visores avanzados, eliminaban a los líderes enemigos uno por uno, identificándolos por las señales infrarrojas de sus cascos. En 6 minutos, más de 110 soldados enemigos fueron neutralizados, algunos huyendo en desbandada, otros abandonando sus armas para buscar refugio en vano. Desde la retaguardia, unidades de reconocimiento aerotransportado ucranianas, que se habían infiltrado por túneles soviéticos abandonados, emergieron para cerrar el cerco. Atrapados entre un fuego cruzado implacable, el batallón enemigo fue destrozado. En medio del humo y el caos, médicos ucranianos encontraron a un oficial herido dentro de un vehículo de mando destruido, medio enterrado bajo un árbol en llamas. Su uniforme estaba destrozado, pero un dispositivo GPS de alta tecnología y un gorro de oficial cuidadosamente escondido lo delataron. Un escaneo biométrico confirmó su identidad: un comandante de alto rango, responsable de liderar la ofensiva. En su posesión llevaba discos cifrados con planes de batalla para las próximas 72 horas, mapas de repliegue y detalles de otras unidades posicionadas en el frente.
Fue estabilizado rápidamente y evacuado en helicóptero bajo escolta armada. Su captura considerada más tarde por analistas ucranianos como el mayor golpe estratégico de la guerra hasta ese momento. A las 8:05, apenas 85 minutos después de la primera explosión, la ofensiva había colapsado por completo. El saldo era abrumador: 42 vehículos blindados destruidos, 14 abandonados en la huida, 230 soldados enemigos neutralizados y un comandante clave capturado con información que podía alterar el curso del conflicto. Imágenes de drones revelaron un paisaje devastado: 2,7 kilómetros de restos ardientes, campos rasgados como cicatrices y vehículos de suministro aún en llamas horas después de que el combate cesara. En el país invasor, un silencio inquietante se apoderó de los medios estatales, que no emitieron ningún comunicado durante más de 36 horas, un hecho sin precedentes en el conflicto. Reportes de inteligencia sugirieron que 3 oficiales de alto rango fueron puestos bajo investigación interna, y uno habría sido detenido mientras intentaba abandonar la capital. En contraste, Ucrania mantuvo una postura sobria. En un hospital militar, médicos trabajaban sin descanso para atender a los heridos de ambos bandos. Una fotografía capturó un momento que se volvió viral en cuestión de minutos: un soldado ucraniano, con el rostro cubierto de polvo, ofreciendo una botella de agua a un joven conscripto enemigo, apenas un adolescente, con el rostro vendado por quemaduras. Ese gesto, simple pero profundo, resonó en un mundo saturado de imágenes de destrucción, recordando que incluso en los campos de batalla más brutales, la humanidad puede encontrar un lugar. Lo que ocurrió aquel 27 de julio no fue solo una victoria táctica. Fue una demostración de que la fuerza no se mide en el número de tanques o el tamaño del presupuesto, sino en la capacidad de pensar, planificar y actuar con propósito. Ucrania no enfrentó al enemigo con una fuerza abrumadora, sino con una trampa diseñada para explotar su arrogancia. Una operación de $370 millones fue desmantelada en menos de 90 minutos, no por igualar su potencia, sino por anticiparse a cada movimiento. La captura del comandante y sus documentos proporcionó una ventaja estratégica que daría forma a los próximos días de combate, pero fue la imagen de compasión en el hospital la que capturó la atención del mundo. En un panorama global marcado por tensiones crecientes, alianzas frágiles y el auge de la guerra tecnológica, esta batalla se convirtió en un punto de inflexión. Mostró que la verdadera fuerza no reside en el estruendo de las armas o la ostentación del poder, sino en la paciencia para esperar, la inteligencia para planificar y el coraje para mantener la humanidad en medio del caos. Los ecos de ese amanecer en Ucrania resonarán en manuales militares, simulaciones estratégicas y debates diplomáticos durante décadas, recordándonos que, en la guerra como en la vida, las armas más poderosas son la sabiduría y la empatía.